Hola a todos. Este video es demasiado aleatorio, pero tiene justificación. Es un desafío personal, para ver qué tan rápido puedo hacer un video. Y para los que entraron por la promesa de explicar algo de la Primera Guerra Mundial, no se preocupen, mis queridos amigos desesperados por los parciales, que también voy a cumplir. Solo les voy a pedir un poquito de paciencia. Esta es una historia común y corriente. ¿Por qué solo las naves grandes y famosas pueden tener videos? ¿Qué hay de malo con las naves simples que sin pena ni gloria trajeron a cientos de inmigrantes al Nuevo Mundo? Si es la primera vez que ves uno de mis videos, entonces permítame presentarme. Yo soy Juan Martín Peguri, también conocido como Bajo Lupa. Hago desde el 2023 videos de historia naval y este es un nuevo intento por mechar historia universal con la temática habitual del canal. Si les gusta lo que ven, entonces les voy a pedir que al final del video se suscriban. Ahora sí, arrancamos. Estaba empezando el siglo XX. Y Cunard venía perdiendo como en la guerra. Sus barcos ya no eran ni los más rápidos ni los más grandes. Ante esta situación, las navieras tendrían dos opciones. Pelear y desembolsar una torta de guita en hacer sus naves las más rápidas y grandes, o aceptar el paso del tiempo y dejarse estar. Pero estamos hablando de la Cunard Line. El término rendirse no está en su diccionario. Y es así como optan por crear una tercera opción. Aumentar los márgenes de ganancia para repeler cualquier intento de adquisición. Así es como un buen día caen en Swan and Hunter y ¡pum! Botamos al SS Hibernia. Luego, el 16 de diciembre de 1899 se bota el RMS Saxonia. La nave más grande botada hasta ese momento en el río Clyde, era de hecho el segundo barco de un trío. Luego en 1901 se bota una tercera media hermana y la historia inmortalizaría su nombre, Carpathia. Ahora, una cuestión rara. Este, entre comillas, trío de barcos se hizo alternando astilleros. Es decir, que el Hibernia fue construido en Swan and Hunter, el Saxonia en John Brown and Company y finalmente el Carpathia fue construido de nuevo por Swan and Hunter. El Saxonia, al igual que el Hibernia, tenía una característica curiosa y era su puente de mando, el cual sobresalía de la superestructura. En el Carpathia esta característica de diseño fue suprimida y se optó por un puente mucho más integrado a la superestructura. A mi parecer, su apariencia externa era curiosa, robusta y sencilla, pero sorpresivamente agradable a la vista. Tenía 4 mástiles y una chimenea obscenamente alta. La chimenea medía nada menos que 32 metros de alto, y se cree que las chimeneas que se instalaron en el Saxonia y en el Hibernia fueron las más altas que jamás se hayan instalado en un barco de pasajeros. Para ponerlo en perspectiva, las chimeneas del Titanic medían más o menos 19 metros cada una. Estamos hablando de chimeneas que eran un poco menos de 2 veces más altas que las chimeneas del Titanic. El Saxonia medía 160 metros de eslora y pesaba 14.281 toneladas de registro bruto. Respecto a potencia y velocidad, la nave contaba con 2 motores de cuádruple expansión conectados a 2 hélices que propulsaban al barco a una velocidad de servicio de 15 nudos. Nada mal. A esto le sumamos que tenía la capacidad para llevar a 1964 pasajeros, 164 en primera, 200 en segunda y 1600 en tercera. Los interiores eran simples, a veces algo planos para lo que era el resto de barcos que cruzaban el Atlántico en ese entonces. Es más, eran incluso algo chicas para una nave de sus dimensiones, lo cual puede que haya decepcionado a algún que otro viajero del 1900. Ojo, no digo que sean feos, sino que en comparación con otras naves, como por ejemplo el Lucania y el Campania, termina perdiendo. Pero, como toda gran nave, el Saxonia también tenía una piste de resistance, y ese sería su salón de primera clase. ¿Y para qué era el resto del espacio? Pues resulta que esos 4 mástiles eran para ayudar a manejar un volumen mayor de carga respecto al de otros barcos de la época. Si bien el Saxonia, el Hibernia y el Carpathia no eran la gran cosa, eran de hecho más grandes que el Lucania y el Campania, y aunque las órdenes para los barcos se pusieron antes de que J.P. Morgan empezara a formar la IMM para octubre de 1902, la Cunard usaba con total éxito a estos 3 buques para competir contra el Trust de Morgan. Volviendo para atrás. El Saxonia fue finalizado a mediados de mayo de 1900 y el 22 de mayo de ese mismo año realizó su viaje inaugural desde Liverpool hasta Boston, Massachusetts. Si bien el servicio del Saxonia previo a la Gran Guerra fue lo que podríamos llamar tranquilo, eso no significa que no tuvo incidentes. El 27 de octubre de 1900, después de dejar Boston, embistió al pesquero portugués Mary Mosquito cerca de Gloucester. El 4 de noviembre, arribando a Queenstown, dejó a los 15 supervivientes del Mary Mosquito.
El 14 de julio de 1904, a las 3 de la mañana, arriba en Nueva York con varios supervivientes del siniestrado SS Norge. El 16 de mayo de 1913, tras salir de Fiume con destino a Trieste, la nave sufrió un incendio en una de sus bodegas de carga, mientras estaba llevando una carga de algodón. Fortuitamente, la embarcación no fue gravemente dañada y pudo proceder a Fiume. Durante todo su servicio previo a la Primera Guerra Mundial, estuvo alternando entre rutas, por ejemplo, entre Boston y Nueva York. Y también, como aparentemente alguien en Cunard se despertó creativo, también entre Liverpool y los puertos de Fiume y Trieste. Bien, llega 1914 y dado que vamos bien de tiempo, quiero detenerme por primera y quizá única vez en la historia de este canal a explicar un poco más detenidamente cómo es que arranca la Primera Guerra Mundial, a la que, para abreviar un poco, me voy a referir por su nombre previo a la secuela, la Gran Guerra. Así que abran todos los cuadernos porque acá arranca la clase del señor Lupa. Podemos hacer unas raíces a finales del siglo XIX. Europa es el centro político, cultural y económico del mundo. En 1871 la Francia de Napoleón III no solo había perdido contra el recién formado Imperio Alemán de Guillermo, Bismarck y compañía, sino que había sido humillada. Hermosa mañana, ¿no? La situación de los alemanes tampoco era mejor, como quien diría estaban rodeados. Al oeste estaba Francia, al sur Austria-Hungría, con Francisco José I, y al este el temible imperio ruso de Alejandro II. Por supuesto también estaban los británicos, en el auge de la era victoriana y con grandes avances en ciencia y tecnología, pero a ellos no les podía chupar menos un huevo lo que pasaba en Europa continental. British gonna British, my friend. En 1878 los rusos vencen al Imperio Otomano en la guerra ruso-turca, obligando a los otomanos a crear el estado de la Gran Bulgaria, el cual, pese a ser un protectorado otomano, era un títere ruso. Con esto los turcos salen de Europa. Y al ver la expansión de la influencia rusa en los Balcanes, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, cada uno con aspiraciones propias sobre dicha región, paniquean y llaman a la Conferencia de Berlín de 1878. Las relaciones ruso-austríacas, cordiales en un principio, empiezan a deteriorarse, deviniendo en una rivalidad abierta. A su vez, el Imperio ruso se alejaba del alemán. Bismarck astutamente firmó, entre comillas, por abajo de la mesa, una alianza con Austria-Hungría para defenderse en caso de que Rusia los atacara, y al mismo tiempo se firmó otro pacto secreto, esta vez con Rusia, de no agresión, que estipulaba que ambas partes se mantendrían al margen a no ser que una atacase a los aliados de la otra. Bismarck consiguió de esta manera una paz improbable. Un enemigo contenido al oeste, un estado aliado al sur, un flanco este, digamos, seguro, y un norte al que no le podría importar menos lo que pasara. Ahora, aclaremos algo. En realidad Bismarck no hizo nada de esto por bondad o caridad. Buscaban un aliado, y los austríacos eran los únicos que, estando solos y desesperados, habrían aceptado a cualquiera que los ayudara a defenderse de Rusia. Es aquí, por cierto, que podemos decir que arranca la Triple Alianza, a la que se unirá Italia, la cual definitivamente no va a cambiar de bando cuando le sea conveniente. Todo cambia con el ascenso de Guillermo II al trono imperial. Proclamado Kaiser, Guillermo se separa por consejo de la gran mayoría de su gobierno de las ideas diplomáticas de Bismarck y va a tomar un enfoque más agresivo, al que se denominaría Weltpolitik. Alemania buscaba encontrar un lugar en la mesa grande de las potencias europeas que fuera proporcional a su poder industrial. Generalmente se da como principio de la Weltpolitik el discurso del ministro de Asuntos Exteriores, Bernhard von Bülow, frente al Reichstag el 6 de diciembre de 1897, en el que dijo: no queremos lanzar a nadie a la sombra, pero también queremos nuestro lugar en el sol. Mucha gente ve como principal ejemplo de esta actitud confrontativa del Imperio Alemán respecto a las otras potencias con la Hochsee-Flotte, la marina de alta mar alemana, orgullo de Guillermo II y una de las grandes jugadoras durante la Gran Guerra. Ahora, creo que hay un excelente ejemplo de esta nueva Alemania que competía con el resto de Europa y está en la carrera del Atlántico Norte. Por décadas, los británicos, franceses y estadounidenses habían sido los que competían por los premios de velocidad. En mayo de 1897 se vota el Kaiser Wilhelm die Rose, el cual, el 3 de abril de 1898, arrebata la banda azul al Lucania de la británica Cunard Line. Los alemanes de repente estaban compitiendo con ferocidad en el Atlántico Norte, y el récord de velocidad estuvo en manos alemanas hasta la entrada del moderno y tristemente infame galgo de Cunard, el Lusitania. El Imperio Alemán pasa a estar en una posición cómoda a estar compitiendo con una potencia y a convivir incómodamente con la otra,
puesto que el Kaiser no renovó el tratado que Bismarck había firmado. Creyó que el vínculo con el zar era suficiente para evitar que les declarase la guerra. En fin, la carrera naval resultó bastante reñida. Los alemanes pensaban que si derrocaban la hegemonía británica en el mar, hegemonía que ya llevaba años, por no decir décadas, su posición indudablemente iba a mejorar, haciéndolos una potencia tan fuerte que ningún país rechazaría la alianza, o al menos no iba a romper la neutralidad. Y con ningún país me refiero a Gran Bretaña, por cierto. Y por el otro lado, a los británicos no les cerraba que esa fuera la idea. Lo que se veía de afuera era un imperio con una nueva política agresiva, con muy pocas colonias, para ser una potencia europea, claro está, y que construía barcos a lo loco. Todo esto hace que los británicos busquen alianzas en el continente. En 1904 se forma la Entente Cordiale con Francia, y luego en 1907, con el acuerdo ruso-británico, se incorpora el Imperio Ruso. Ha nacido la Triple Entente. En 1906 entrará en escena un avance crucial de la mano del almirante John Arbuthnot Fisher, el acorazado inglés HMS Dreadnought, el cual resultó ser tan revolucionario que toda una generación de buques que lo precedieron pasó a llamarse pre-Dreadnought. Y 10 años para adelante, una nueva generación de acorazados superaron al propio Dreadnought y fueron conocidos como Super Dreadnoughts. Los alemanes, antes de darse cuenta, estaban atascados con un montón de naves que, ni bien entró el Dreadnought en servicio, quedaron obsoletas. Y lejos de desmotivarse o decir, bueno, ya fue, igual mansa cantidad de barcos que tenemos, dijeron, jaja, mi remachadora hace brr brr. Bien, tenemos los bandos. Y el símbolo de la época, la cual por si no se dieron cuenta, es la paz armada. ¿Qué fue la paz armada? Bien, en términos muy simples significa que no te voy a pegar, pero voy a buscar una pistola y un palo por las dudas. Procedemos a 1905, cuando se da el primer hecho que aviva el fuego, la primera crisis marroquí. Francia se hace con el control de Marruecos con el apoyo de Gran Bretaña. Los marroquíes dicen, ¿qué te pasa, flaco? Colonizame esta, yo hago lo que se me canta y me independizo. ¿Y quién estaba allí para salvar el día? Pues el Kaiser Guillermo, obviamente, quien fue a Tánger y pronunció un discurso en el cual sostuvo que ninguna nación debía ser colonia de nadie. ¿Antiimperialismo? Ojalá. En realidad Alemania buscaba socavar la posición francesa y debilitar la Entente Cordiale, puesto que si los marroquíes conseguían su tan ansiada independencia, con Entente y todo, esta perdía legitimidad y las dos naciones se iban a distanciar. Los franceses se molestaron bastante. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Théophile de Classet, protestó, insistiendo en que Marruecos estaba dentro de la zona de influencia francesa y que no hacía falta ninguna conferencia, como proponían los alemanes. Sin embargo, estos últimos discrepaban, y amenazaron con firmar un tratado defensivo con el sultán de Marruecos, llegando al extremo de amenazar con una guerra. La cosa se calmó, y se convocó a la conferencia de Algeciras en 1905, la cual resultó desastrosa para los alemanes. Nadie los apoyó. Rusia favoreció a los franceses, lo mismo hicieron los británicos, los españoles y los italianos. Sí, la apuñalada por la espalda fue antes de que se acabara la primera trinchera. Los austríacos fueron más tibios que otra cosa, pidiendo a Alemania que fuera más conciliadora y menos agresiva. Lo digo así, parece que estoy relatando cualquier negociación de la política uruguaya. El Kaiser, lejos de pensar esto de la agresividad es una garcha, mejor lo bajó 5, optó por una política aún más agresiva. De ahora en adelante ya no iban a dar marcha atrás. Y creo que estoy diciendo lo obvio al decir que la Weltpolitik fue un fracaso estrepitoso, ya no por haber inflado el globo que luego reventó y dio lugar a la Gran Guerra, sino que construyó un panorama internacional decisivamente en contra de los alemanes. En 1904, Gran Bretaña y Rusia no se soportaban. Gran Bretaña y Francia mantenían una relación precaria, y Francia y Rusia tenían un vínculo no muy sólido que digamos. Pero para 1907 tenemos formada la Triple Entente, motivada, como vimos anteriormente, por la agresividad de la política exterior germana. En la conferencia de Algeciras se pacta la creación de dos protectorados en Marruecos, uno español al norte y otro francés al sur. Llega 1911 y... ¡peligro! Otra vez, otra crisis, todo estuvo a punto de irse al carajo. Hay revueltas contra el sultán de Marruecos. Los franceses aprovechan para enviar tropas y van a demorar en retirarlas, en lo que fue una clara violación a lo acordado en la conferencia de Algeciras. Los alemanes aprovechan y envían a la zona al cañonero SMS Panzer, con la excusa de proteger a los comerciantes alemanes de la zona. Y digo que fue excusa porque el caballero que tenía que estar allí para justificar el envío de la nave, Hermann Wilberg, llegó a Agadir 3 días después que la embarcación que en teoría se había enviado para rescatarlo. Y por si no quedaba claro que la cosa iba en serio, a los pocos días el crucero ligero SMS Berlin releva al Panzer. Con la excusa del descubierto, los franceses y británicos protestaron.
La jodita igual le salió medio cara a los alemanes. El mercado accionario en Alemania se desplomó un 30%, los ciudadanos cambiaban billetes por oro, se desató una corrida bancaria que acabó con el Reichsbank perdiendo un quinto de sus reservas de oro. Los alemanes sacaron una buena tajada del territorio francés en África para integrarlo a la colonia de Noi Camerún, y a cambio reconocieron el dominio francés sobre el protectorado al sur de Marruecos. La política mundial funcionaba, pero solo en el corto plazo. Se habían formado los bandos, la paz armada estaba en marcha, pero ¿qué onda con los Balcanes y con Italia? Para hacerla bien corta, los italianos estaban en las potencias centrales por pura conveniencia, y cuando el Entente hizo una mejor oferta, los italianos se fueron con ellos. Ojo, no descarto que hubieran otros motivos. Había cierto desapego entre Alemania e Italia, considerando que estos últimos le soltaron la mano a los alemanes en Algeciras en 1905. Pero ciertamente el tema es bastante complejo, y antes de hablar sin saber, prefiero dejarlo así. Ahora vamos al flanco sur alemán. El imperio austrohúngaro era en realidad una unión de muchos pueblos que no se soportaban, dígase croatas, eslovacos y serbios que deseaban autonomía, quizá incluso unirse al reino de Rumania. Y a su vez, el gobierno austrohúngaro quería sacar de la ecuación a Serbia, para poder acercar a Albania y a Montenegro, quizá incluso poder meterlos al imperio. La cosa venía de largo. En 1908 se da la crisis de Bosnia. Bulgaria declara su independencia y los austrohúngaros se anexionan la en teoría provincia otomana de Bosnia y Herzegovina. Esto acabó por dañar irremediablemente la relación entre el imperio austrohúngaro con Serbia y Rusia. La anexión, además, no cayó nada simpática y generó un gran descontento. Los otomanos le hicieron un boicot a los productos manufacturados en Austria-Hungría. Incluso los propios alemanes propusieron que los austríacos pagaran una indemnización a los turcos. Finalmente, el imperio austrohúngaro acabó por pagar 2.2 millones de libras al imperio otomano por la anexión. Sí, la verdad es que la bronca de los otomanos era más por Bosnia que por Bulgaria, puesto que se sabían con pocas posibilidades reales de volver a gobernar ese territorio. Como ven, toda Europa era una bomba de relojería. La propia filosofía de Viena y de Berlín era de ir a la guerra y ganar o morir. Es así como llegamos al 28 de junio de 1914. El heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Franz Ferdinand, visita Sarajevo. En el trayecto, una bomba lanzada por este hombre de aquí rebota en el auto del archiduque y da contra el auto que lo seguía. En lugar de abandonar la ciudad y buscar seguridad, la comitiva del archiduque fue al ayuntamiento, en donde primero le echó la bronca al alcalde de Sarajevo, luego dio un discurso y al final recién cancelaron la agenda para ir a visitar al hospital a los heridos del atentado anterior. En el camino se perdieron. Aparece Gavrilo Princip, un nacionalista serbio el cual gracias a Dios tiene un nombre fácil de pronunciar, quien al enterarse de que el atentado había fallado, va a una tienda de delicatessen en las proximidades, a la que diremos confitería porque suena un poco más campechano. El caso es que Princip, por la ventana de la parte de atrás de la confitería, ve el auto con la capota abierta, maniobrando cerca del puente latino, aparentemente buscando encaminarse ahora sí rumbo al hospital. En un momento, el motor del automóvil RAF Steve Double Phaeton de 32 caballos se detiene. Princip ve su oportunidad. Se acerca al automóvil del archiduque y desde una distancia de unos 5 metros dispara 2 veces. La primera bala da en la yugular del archiduque y la segunda en el abdomen de la duquesa. Las heridas fueron indudablemente graves. Princip fue detenido inmediatamente y los archiduques fueron evacuados de la zona a gran velocidad. Según el conde Harrach, las últimas palabras de Ferdinand fueron: Sofía, Sofía, no te mueras, vive para nuestros hijos. Seguidos de varios no es nada cuando se le preguntó por su condición. Sofía Schottek von Schottova, duquesa de Hohenberg, falleció antes de llegar a la casa del gobernador. Franz Ferdinand Karl Ludwig Joseph Maria von Österreich archiduque de Austria, falleció 10 minutos después. Y el resto es historia. Los austríacos envían un ultimátum risible el 23 de julio de 1914, repleto de exigencias irreales, con la esperanza de que Belgrado rechazara el ultimátum y tuvieran una excusa para declarar la guerra. Los serbios, en cambio, hacen una jugada diferente. Aceptan solamente algunas partes del ultimátum, cosa que a los austríacos les valió pito. Ellos querían todo. Austria rompe relaciones con Serbia. Poco después, una embarcación con reservistas serbios que eran transportados por el Danubio cruza accidentalmente la frontera con Austria y los soldados fronterizos los ahuyentan con disparos al aire. El incidente fue relatado al emperador Franz Joseph I de Austria como un conflicto considerable y mediante el manifiesto A mi pueblo declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Rusia sale en defensa de Serbia y moviliza parte de su ejército contra Austria-Hungría. Los alemanes envían un ultimátum al imperio ruso, instándole a desmovilizar su ejército y no ayudar a Serbia, de lo contrario irían a la guerra.
y luego otro a Francia amenazando con ir a la guerra si apoyaban a los rusos. Es más, Guillermo II pidió a su primo, el zar Nicolás II de Rusia, que retirara su ejército, algo a lo que Nicolás se negó. Por la negativa rusa, Alemania declara la guerra al Imperio ruso el 1 de agosto de 1914. Francia moviliza su ejército e Italia va a hacer algo crucial: declararse neutral. Como que huele a atún encebollado, ¿no? En fin, Alemania va a invadir Luxemburgo el 2 de agosto y también va a tener lugar la escaramuza de Jean Jaurès. Tras esto, Francia va a declarar la guerra el 3 de agosto. El Imperio Alemán toma por sorpresa a franceses y británicos por igual, capaz que los británicos un poco menos, e invade Bélgica para atacar las filas francesas del Plan 17 por la retaguardia, todo conforme al Plan Schlieffen. Londres protesta, invoca el artículo 7 de la Convención de Londres de 1837 y usa la violación de la neutralidad belga como casus belli para declarar la guerra al Imperio Alemán. Allí la tienen, la causa de la Primera Guerra Mundial. Una compleja bomba de relojería cuya interrogante no era si estallaba o no, sino cuándo. Egos grandes, recelos y ambiciones, tratados secretos y pactos que al final se guisaron en un gran caldero que terminó por desembocar en la Gran Guerra. La paz, tan cuidadosamente construida para Alemania por el astuto canciller de hierro, se hizo añicos en una semana, pero tampoco podemos negar que se habían pasado al menos la década pasada empujando el jarrón cada vez más y más cerca del borde. Y ahora, de regreso con nuestra programación habitual. El Saxonia fue requisado como transporte de tropas en agosto de 1914 e hizo un solo viaje, transportando al 41º Batallón de la Fuerza Expedicionaria Canadiense, arribando a Reino Unido el 28 de agosto. En 1915 fue amarrado en el Thames y usado como cuartel para los prisioneros de guerra alemanes. En marzo del mismo año reanudó su servicio como transporte de tropas una vez más, manteniéndose en ese rol durante toda la guerra sin incidentes. Tras el fin de la contienda, en noviembre de 1918, se usó para transportar soldados de regreso a casa desde Francia. Finalizada esta tarea, fue reintroducido al servicio civil. El 17 de abril de 1919, mientras atracaba, una de sus hélices golpeó al remolcador USS Freehold, el cual se hundió, matando a uno de sus tripulantes. El remolcador fue reflotado y reparado poco más de un mes después. En 1920 fue reacondicionado en Tilbury. Se acortó la chimenea quedando en unos 27 metros. La capacidad de pasaje bajó a 1449, 471 en clase cabina y 978 en tercera, resultando en que el tonelaje del Saxonia bajó a 14.197 toneladas de registro bruto. Después de los trabajos en Tilbury, regresó al servicio del Atlántico Norte entre Londres y Nueva York, haciendo escala en Hamburgo. Para los años 20, el Saxonia ya estaba indudablemente cansado y obsoleto. Todo en ella gritaba que era una nave de la era victoriana. En 1925 fue retirado del servicio y vendido a un desguace con sede en Hendrik Ido Ambach, Países Bajos. El desguace fue terminado antes de final de año. Y bien, hasta aquí llega la historia del Saxonia y de las causas de la Primera Guerra Mundial. Espero que les haya gustado este nuevo formato de video. A mi parecer es bastante práctico, puesto que matamos dos pájaros de un tiro. Les cuento la historia de una nave poco conocida y me echo algún capítulo de historia universal, que aprovecho para decirlo. Si hubo algún error en lo dicho respecto a la guerra, por favor háganmelo saber respetuosamente, porque, a diferencia de la historia naval, la historia universal no la domino de forma tan diestra. Si Dios quiere, habrá más videos con esta misma filosofía 2x1 detrás. Todo depende del apoyo, ¿no está? Hasta entonces acordate que la historia no es un cuento ni es como los números con los que cuento. Mejor ponte cómodo, total, yo aquí te la cuento. Yo soy Juan Lupa. Gracias por ver y buenas noches.